Hermanos, damos gracias a Dios porque nuevamente hoy nos podemos reunir a través de este medio para estudiar de su palabra. Seguimos con este estudio bíblico del libro del profeta Isaías. Así es que, hermanos, dispongámonos para aprender más y para que de esta manera Dios siga edificando nuestra vida. Vamos a iniciar con una oración este culto de estudio. Vamos a orar. Señor, en estos momentos te damos gracias porque tú has cuidado de nosotros, nos has sostenido, nos has sustentado, Señor. Y en este momento, Señor, estamos aquí para seguir aprendiendo de tu voluntad para nuestra vida a la luz de tu palabra. Señor, ayúdanos para que estemos atentos a lo que tú nos dices, para que, Señor, sigamos siendo transformados, porque ese es el propósito principal, estudiar de tu palabra, que tú transformes nuestra vida y que, Señor, nos sigas moldeando conforme a tu propósito. Señor, en este momento también dejamos todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas en tus manos y que, Señor, a través de tu palabra en esta hora seamos fortalecidos, seamos inspirados y que, Señor, de esta manera tú sigas llevando tu propósito en cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos todo humildemente. Amén. Vamos a cantar el himno Va Dios mismo, que ustedes lo pueden ver en su pantalla. Este es un es un himno del himnario de 1000 voces para celebrar. Vamos a cantar este himno. Hermanos, ahora vamos a escuchar este capítulo 51 que nos corresponde estudiar en este día. Así es que vamos a escucharlo. Ustedes también lo pueden ver en su pantalla para que de esa manera sigan la lectura con su vista. O también pueden buscar en sus Biblias este capítulo 51 del libro del profeta Isaías. Escuchemos con atención esta palabra de nuestro Dios para que después vayamos reflexionando en cada una de las secciones que pues tengamos que considerar. Capítulo 51. Oídme los que seguís la justicia
los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor, y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: Inclínate, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino para que pasaran. Bien, hermanos, pues hemos ya escuchado este capítulo 51. Ahora vamos a estar analizando estas diferentes secciones que contempla este capítulo. Y pues primeramente quisiera comenzar mencionándoles que este poema de esperanza y consolación comienza aquí en este capítulo 51 y termina hasta el capítulo 52, el versículo 12. Y en esta porción, todo este poema de esperanza y consolación, el pueblo de Israel es referido como los hijos e hijas de Abraham y de Sara. Y no deben temer este pueblo, no debe temer al presente ni al futuro, porque el brazo poderoso del Señor los librará de su esclavitud, de su cautiverio,
también la situación del destierro que ellos pasaban y la opresión. Las palabras claves dentro de esta sección es oídme, ténganlo muy presente, es oídme y despertar, que alude continuamente pues las actividades de la liberación divina dadas en la antigüedad, y que de esta manera se genera en el pueblo la esperanza en el presente y también en el futuro. Y bien, pues el poema, esto que les he mencionado, esta sección, puede dividirse en 5 partes para que de esta manera pueda facilitarse su comprensión. La primera parte, pues se habla o se recuerda la bendición y la elección de Israel. Ustedes pueden ver ahí de dónde a dónde corresponde. También la otra parte, la segunda parte, es una súplica de los fieles y también la respuesta de Dios a esta súplica, que ustedes pueden ver ahí, que esto va del 9 al versículos del 9 al 16. En tercer lugar, se expone cómo el auxilio divino provoca el despertar en el pueblo. Esto va de los versículos 17 al 23. Y bueno, aunque en esta hora no estaremos estudiando esta cuarta parte ni la quinta parte, sin embargo lo menciono. Esta quinta parte tiene, pues nos habla de la liberación de Jerusalén, y la última parte anuncia la salvación de la ciudad santa. Bien, pues ahora vamos a ver, y les pido por favor que tengan ahí su Biblia, este capítulo 51, los versículos del 1 al 8. Vamos a ver primeramente esta sección que nos habla de la elección, como ya decíamos, y la bendición de Israel. Y pues este poema comienza haciendo memoria de la elección y bendición de Israel. En el contenido del capítulo 50 que vimos hace 8 días, el versículo 10, pues se invitaba al pueblo, a los que temen a Dios, dice así este versículo, a escuchar al siervo de Jehová y a depositar su confianza en el nombre de Jehová. Bien, pues ahora en este capítulo 51, versículo 1, se dirige a quienes buscan a Jehová, es decir, a los que dice ahí este versículo 1, de los que seguís la justicia. ¿Sí? ¿A quién se refiere como seguidor de la justicia? Bien, el seguidor de la justicia es aquel que cumple la ley de Dios y gracias a ello busca que en su entorno todo se desarrolle en relaciones armónicas que de esta manera engendren paz. De acuerdo al Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículo 33, pues somos llamados cada uno de nosotros a buscar la justicia. Ustedes recordarán que dice este texto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así es que también aquí pues somos, o se nos invita o se nos llama a ser esos que siguen la justicia. Así es que este texto, esta palabra es para nosotros también. Y bueno, hay una expresión en este inicio de este versículo, de este capítulo 51, el versículo 1, que dice esta primera parte: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Esto lo dice ahí este versículo 1, la parte B, como a veces dividimos la parte B. Y esto indica el regreso del pueblo, o que el pueblo debería regresar a esta vida de pureza, de pureza en todos los sentidos, y que pues esto es propio del pueblo elegido por Dios. Y aquí encontramos esta relación con la elección de Abraham, que encontramos en el relato de Génesis capítulo 12, donde se nos recuerda el llamado de Abraham. Abraham
es el padre de Israel y representa la roca sobre la cual se levanta el pueblo. Por eso ahí la expresión que dice, mirad a la piedra de donde fuisteis sacados, ¿sí? Y también se refiere o se menciona a Sara, que representa, como dice ahí este versículo 2, la cantera de donde proceden los hijos, ¿sí? Bien, la mención del llamado de Abraham muestra desde una doble perspectiva a quienes buscan lo justo, ¿sí? Por una parte, Abraham obedeció el mandato divino sin ninguna queja, sin ninguna protesta. Esto lo menciona ahí Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 5. Y por otra parte, Abraham abandonó Ur de los caldeos, que ahí se menciona en el capítulo 15, versículo 7 de Génesis, para dirigirse a Canaán. En Génesis capítulo 2, versículo 5 encontramos esto. Recordemos que el título de caldeos alude de manera metafórica a la idolatría. Por lo tanto, esto que se menciona, este recuerdo del llamado de Abraham, enseña a quienes buscan al Señor que deberán primeramente obedecer los mandamientos y también a abandonar la idolatría, ¿sí? Los descendientes de Sara y Abraham son como la piedra de cantera, que son fuertes y firmes y necesarias para una buena y perdurable construcción. Y aunque estén en ruinas, esas piedras sirven una vez más para comenzar una nueva construcción. Así es que vayamos teniendo en cuenta eso también. La profecía de Isaías pues no agota su mensaje solamente en la devastación, sino que también anuncia cómo Dios consolará a su pueblo y afirma que el consuelo también traerá la reconstrucción de Sión. Ahí en el versículo 3 menciona: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Si es que el consuelo del pueblo aparece bajo la metáfora de la conversión del desierto en paraíso y de la transformación de su soledad en huerto de Jehová. Son las palabras que ahí utiliza este versículo 3. Y estas imágenes nos remiten a lo que se narra ahí en Génesis, el capítulo 2, donde se habla del paraíso. Recordemos que el desierto y la soledad, que aquí se mencionan estas palabras, simbolizan al pueblo alejado de Dios, mientras que el paraíso y el huerto representan al pueblo donde habitan junto con Dios, junto a Dios. En el paraíso recordemos que Dios, ahí de acuerdo al relato de Génesis, Dios se paseaba y tenía un contacto directo con el hombre, con Adán y Eva. Así es que el paraíso de Jehová constituye una metáfora donde Jerusalén será transformada a la imagen de Dios y asimismo será el lugar donde metafóricamente Dios bajará y va a dialogar pues primeramente con su pueblo y también con todos los pueblos, así como sucedía en este huerto de Edén, como lo hacía con Adán, de acuerdo a Génesis 3, versículo 8. Como consecuencia, pues habrá alabanzas, canciones, pues que relatarán la intervención salvadora de Jehová. Como dice ahí este versículo 3 de este capítulo 51, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de cántico.
Bien, la narración del paraíso que encontramos ahí en Génesis, el capítulo 2, y esto que ustedes pueden ver, la referencia bíblica, ustedes lo pueden ver ahí, nos habla del proyecto divino y la respuesta humana. El Señor desea establecer en Sión, que está representado por el huerto de Edén, el lugar donde se dé esa relación con la humanidad. Pero la humanidad que está representada en Adán, que mora en Edén, pues recordamos que desobedece los preceptos divinos y come del fruto del árbol prohibido, ahí de acuerdo a lo que dice Génesis, el capítulo 2, 16 y 17. Tras este pecado, Dios expulsa a Adán del paraíso, pero uno de sus descendientes de Adán, que es Set, ahí en el capítulo 4 de Génesis, versículo 25 se menciona, verá como uno de sus hijos, llamado Enos, invoca el nombre de Jehová. Dice ahí el versículo 26 de capítulo 4 de Génesis, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así es que la descendencia de Set constituye el símbolo del nuevo Israel, el pueblo elegido por Dios para establecer la alianza con la humanidad. Ahora bien, la salvación no se limita solo a Israel, que esto es lo que ya hemos visto ahí en versículos del 1 al 3, sino que también abarca a todas las naciones. Esto es lo que vamos a ver, estos versículos del 4 al 7. El texto muestra cómo Dios solicita la atención del pueblo fiel para anunciar la universalidad de la salvación. Dice ahí el versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia a todos los pueblos. Pues de Dios es de donde dimana la ley, y la justicia serán la luz de las naciones. La palabra justicia nos indica la armonía de una comunidad como fruto de la observancia de la ley de Dios. Aquí vemos estos términos de justicia y liberación que aparecen de forma paralela con las palabras ley y juicio. Y estos cuatro sustantivos trazan, diríamos, esta expectativa de parte de Dios, donde Dios desea gobernar a todas las naciones y quiere establecer el orden que fue instaurado en los orígenes, ahí como lo dice Génesis, donde vio Dios que todo era bueno. El texto pues nos sugiere que el Señor se dirige al pueblo establecido en Sión. Por eso habla ahí el versículo 6 que dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra. Aquí tal parece que el pueblo está situado en Jerusalén y levanta la vista al cielo y luego dirige su vista a la tierra. Esto es en alusión porque Sión es el centro del mundo hacia donde el pueblo redimido atraerá a las naciones. Además se hace alusión de la caducidad de las cosas. Se dice que el cielo va a desgastarse, dice ahí este versículo 6, donde dice la tierra envejecerá como ropa de vestir, ¿sí? Y sin embargo, el proyecto salvador de Dios, ese permanece para siempre. También ahí en este mismo versículo 6 dice, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Eso es algo que también se menciona ahí en el versículo 7. Y en el Nuevo Testamento se recoge esta oferta divina de la salvación, donde se dice que el cielo y la tierra pasarán, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20:11,
pero la palabra del Señor permanece para siempre, de acuerdo a lo que dice también Mateo 25 y también en 2 de Pedro capítulo 3. Y por tanto, hermanos, esto nos quiere llevar a, como también lo dice ahí el versículo 7 de este capítulo 51 de Isaías, a que no temamos. Dice ahí: no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por su ultraje. Este es el llamado a que tengamos esa esperanza en Él, porque aunque todo se desvanezca, aunque todo desaparezca, la palabra de Dios siempre se cumplirá. Esa es una promesa para nosotros. Bien, ahora vamos a ver esta otra sección que corresponde de los versículos del 9 al 16, donde encontramos una súplica del pueblo y también la respuesta de Dios. Así es que vean ustedes, hermanos, tengan ahí esta sección, contemplen esta parte que vamos a estar meditando en esta hora. Bien, pues en este capítulo 51, versículo 9, comienza diciendo: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Así es como inicia esta súplica, esta oración que se dirige a Dios. Y aquí se distingue por el uso doble de la palabra despiértate. Dice: despiértate, despiértate. Esta es una súplica donde se está enfatizando pues este llamado a que el brazo del Señor pues repita nuevamente esos actos grandiosos de la liberación que sucedieron anteriormente dentro de la historia del pueblo. Tengamos en cuenta que la mención del brazo de Jehová, esto indica la fuerza, el poderío de parte de Dios, que actuó tanto en la creación como en la historia del pueblo de Israel. Dice ahí en Deuteronomio que su brazo extendido, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y en Jeremías 27:5 también nos habla de que su brazo hizo la tierra, el hombre y las bestias. Voy a leer para ustedes este versículo 5 del capítulo 27 de Jeremías, que dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido. Así es que esto es lo que significa esta frase del brazo de Jehová. Y bueno, en primer lugar aquí vamos a ver esta pregunta que se hace en el versículo 9, ustedes lo pueden ver ahí, que se dice: ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Y bueno, aquí nos preguntamos, bueno, ¿a qué se refiere? Y bueno, aunque en la Biblia no hace referencia a ningún relato de batallas del Señor con monstruos míticos o mitológicos, sin embargo, en la cosmología cananea se representaba a la creación. Cuando se hablaba de la creación, se hablaba como una gran batalla entre Dios y las fuerzas del caos, las que aquí se aluden como Rahab y el dragón o Leviatán, de acuerdo también a lo que dice el Salmo 74 y también en Isaías 27:1. Así es que el poema de Isaías ofrece una relectura, diríamos, teológica de los relatos de la creación propios de las religiones mesopotámicas y que recoge la mención de Rahab o el dragón, con que las cosmologías orientales exponían el origen del universo, pero en lugar de explicar la creación como un combate entre divinidades, aquí Isaías la presenta como la decisión del único Dios que confiere fundamento a toda la realidad creada. Por otra parte, los dioses aparecen también dentro de las Escrituras como seres carentes de cualquier
atributo divino, son simplemente fuerzas hostiles que Jehová combate durante el proceso creador, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, también vemos en esta súplica que se hace mención, se recuerda la actuación portentosa de Jehová. Cuando dicen despiértate, despiértate del brazo de Jehová, también aquí se tiene que ver con la actuación poderosa que Dios mostró cuando secó el mar para que su pueblo pudiera cruzarlo después de esta esclavitud en Egipto. Dice ahí el versículo 10 de este capítulo 51, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Aquí están diciendo, ¿no eres tú? Es en alusión a esto que Dios había hecho con su pueblo. Y bueno, como hemos indicado, el segundo Isaías, esta sección que estamos viendo ahora, utiliza los eventos del primer éxodo para hablar de la transformación de Israel ahora que se da el regreso de los deportados. Esta súplica del pueblo recuerda los tres acontecimientos cruciales de la actuación de Dios en la creación y en la historia. Primeramente, Dios mostró su brazo poderoso en la creación, como ya lo vimos. También Dios muestra su brazo poderoso, su poder en la liberación del pueblo esclavizado en Egipto. Y por último, también Dios muestra, y es ahora lo que menciona Isaías, que Dios muestra su brazo poderoso en el retorno de los deportados. Ahora, en la temática del capítulo 51, versículo 11, se expresa la seguridad que el pueblo deposita en la intervención salvadora de Dios. A la vez que estaba nuevamente mencionando, reproduciendo lo que se contiene en el capítulo 35, versículo 10. Esto es muy semejante, este versículo 11 con el capítulo 35, versículo 10 del mismo libro de Isaías, que dice, lo leo para ustedes: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán de la tristeza y el gemido. Esto les vuelvo a repetir, muy semejante a lo que se menciona ahí en este versículo 11 del capítulo 51. Y aquí se indica el gozo de Sión que se va a producir cuando lleguen a la ciudad todos los redimidos. Esto es en alusión a todos los israelitas que habían sido dispersos durante este tiempo de el cautiverio. Así es que, bueno, concluida esta súplica, que ya hemos visto que corresponde del versículo 9 al 11, ahora va a mencionarse la respuesta de Dios, ¿sí? Los versículos del 12 al 16. Bien, pues la época del exilio, también lo que fue el post-exilio, después del exilio, el pueblo experimentó una vida difícil, una vida de miseria, y esta misma situación hizo que el pueblo se olvidara de su Dios y entonces empezara a confiar más en los ídolos. De esta manera el pueblo cambió la protección que Dios les ofrecía y se refugiaron en la falsedad idolátrica. Y es por eso que el Señor les contesta de esta manera. Primeramente, ¿cuál es la respuesta que Dios les estaba dando a este pueblo? ¿Sí? Y primeramente, ustedes también pueden ir viendo ahí en su pantalla, consuela a su pueblo. Dice ahí el versículo 12, la primera parte, la parte A, yo soy vuestro consolador.
Además, también les contesta y les dice que va a proteger a su pueblo, ¿sí? Y en la parte B de este versículo 12 dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Esto también revela la debilidad de los enemigos, dice ahí en la parte C de este versículo 12, y del Hijo del Hombre, que es como heno, es decir, que se desvanece. También su respuesta dice: Jehová es el hacedor de su pueblo. Esto ya lo hemos estado mencionando anteriormente, y que tiene que ver con este versículo 13, en la primera parte dice: y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor. Si Él nos ha hecho, entonces Él nos sostendrá. Jehová también aquí como respuesta a este pueblo que estaba desconfiado, que estaba temeroso, les dice que es Jehová, es Dios el que extiende los cielos y cimienta la tierra. Ahí el versículo 13 también lo dice en la parte B, que extendió los cielos, dice, y fundó la tierra. Así es que Él tiene ese poder y tiene esa grandeza. También habla de que domina el mar, dice el versículo 15 de este capítulo 51, porque yo Jehová que agito el mar y hago rugir sus ondas. También aquí vemos en el versículo 14 que habla de, como es parte de esta respuesta hacia el pueblo que estaba pidiendo que Dios mostrara su brazo poderoso, también habla de que Él es el que libera al oprimido. Dice ahí: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. ¿Sí? Todos estos es la respuesta que Dios le da a su pueblo como parte de esta petición que hacían de que Él pues mostrara su brazo poderoso. Sin embargo, a pesar de que Dios ofrece este auxilio divino, muchas veces el pueblo se olvida del Señor. Y eso lo menciona ahí el versículo 13 que ya hemos mencionado: ya te has olvidado de Jehová tu hacedor. Y bueno, ante este rechazo que constantemente mostró el pueblo, y que en esta etapa de su historia también así lo hizo, el Señor entonces se dirige a su siervo, al siervo de Jehová, a quien menciona ahí que el versículo 16, la parte B de este versículo, menciona que lo escondió bajo la sombra de su mano. Dice ahí: y con la sombra de mi mano te cubrí. ¿Sí? Y a quien también convirtió en su pueblo. Dice ahí este versículo 16: y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. ¿Sí? Aquí estamos viendo entonces cómo, si bien todo el pueblo, el pueblo estaba rechazando esta protección de Dios, esta ayuda de Dios, sin embargo, se dirige a este siervo de Jehová, a este pueblo, a este remanente, a este pueblo fiel, y de esta manera busca nuevamente establecer esa alianza. Por eso estos versículos 15 al 16 de este capítulo 51 sintetiza la alianza establecida entre Dios y el pueblo, mediada por el siervo de Jehová. Bien, ahora vamos a ver esta sección, los versículos del 7 al 23, que tiene que ver con este despertar que Dios obra hacia su pueblo, hacia Jerusalén. Y ahí en el versículo 9, como ya lo hemos mencionado, hay una exclamación donde se repite esta palabra: despierta, despierta. Y ahí se nos muestra cómo la oración del pueblo, en esta oración solicitaban la intervención de Dios. Y más adelante Dios responde para fortalecer a este remanente, a este siervo, al resto fiel del Señor, catalogado como el siervo fiel. Los versículos del 15 al 16 que ya hemos visto anteriormente
donde Dios les va respondiendo qué es lo que Él hace. Bien, pues ahora es el resto fiel, este remanente, el siervo también considerado, el siervo de Jehová, que está fortalecido por Dios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Solo aquellos que están fortalecidos por Dios pues pueden ser utilizados para también llamar a despertar al resto de la gente, al resto del pueblo. Por eso exclaman ahora en este versículo 17, despierta, despierta. Y de esta manera se busca, se llama, se invita a el pueblo, a Jerusalén, que es símbolo del resto del pueblo, a que despierte de este letargo, ¿sí? Así es que esto es muy importante, ¿sí? La aflicción del pueblo se debía a que Dios los había castigado. Se simboliza mediante la copa de ira y el cáliz del aturdimiento, ¿sí? Es lo que se menciona ahí en este versículo 17. Y este texto muestra pues estos sinsabores de la copa de ira y el cáliz del aturdimiento. ¿Y cuáles eran esos sinsabores? Bueno, pues primeramente se habla de que era un pueblo donde los hijos eran carentes de compasión. Y esto lo menciona ahí el versículo 18, dice: de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que creó. Este era el sinsabor, el castigo, ¿sí? No tenía hijos, no tenía estas personas que cuidaran de otros. Y muchas veces podemos ver una sociedad, nuestra sociedad, de esta manera, donde también dice que nadie consuela en el tiempo de aflicción. Dice ahí el versículo 19, ¿quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Esta es la consecuencia de esa desobediencia de Dios que trae esta situación, donde no habrá esta empatía hacia el semejante, porque dice, ¿quién te va a consolar? A veces nuestra sociedad se vive en ese egoísmo y no importa que el otro esté sufriendo, no tenemos ese interés por ayudar a los otros. Y bien, la condena divina ha provocado que los hijos de Jerusalén también desfallezcan por las calles. Dice ahí el versículo 20, la primera parte, la sección A, dice: tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de los caminos. Este es también el sinsabor, esta es la consecuencia, ¿sí? Hijos desmayados. Si algo pues, nos duele mucho es cuando los hijos están sin ese ánimo, sin esa esperanza, cuando las nuevas generaciones se encuentran, como dice ahí, tirados en los caminos, ¿sí? Hablamos ahora de que pues vemos mucha violencia en nuestra sociedad y qué sucederá con las nuevas generaciones. Y bueno, también por otra parte, todo esto ha propiciado que el pueblo pues sufra el saqueo, el quebranto, el llanto y la espada. Dice, estas dos cosas te han acontecido. Ahí lo menciona el versículo 19, versículo B, ustedes pueden ver. Dice, estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. Así es que pues esto es lo que sucede también en una sociedad donde no busca estos principios divinos. Este castigo, hermanos, cabe mencionar que no se debe a un capricho divino, no es simplemente porque Dios nos quiere castigar, sino que es el pueblo quien ha transgredido los mandamientos y entonces tiene que sufrir las consecuencias de su maldad, ¿sí? No es por capricho divino, es simplemente las consecuencias
que nos han venido por nuestra maldad, así como le sucedió a este pueblo. Por eso aquí se habla de que versículo 20 en la parte B dice: llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Si es que este pueblo había experimentado la dureza del exilio, el oprobio que habían tenido, que todo se había originado por su desobediencia a los preceptos divinos. Y de forma semejante, hermanos, sucede con nosotros. Cuando nosotros no obedecemos a los preceptos divinos, pueden venir muchas malas consecuencias, como ya lo hemos estado viendo. Esta violencia, este robo, todo esto que vemos ahora también en nuestra sociedad. Sin embargo, y esto es lo grandioso, lo asombroso de Dios, esta afrenta que estaba pasando este pueblo, pues no será eterna. Esta ciudad santa es invitada a salir de la postración. Por eso en esta parte el pueblo redimido dice: levántate, levántate Jerusalén. ¿Sí? El versículo 17 que ya hemos mencionado. Así es que si Jerusalén puede levantarse, es porque Dios se compadece de ella. El Señor ha retirado la copa y el cáliz, que ya hemos mencionado, que son símbolo del castigo contra el pueblo, contra Jerusalén. Y ahora esta copa ha sido derramada sobre los que afligían a su pueblo. ¿Sí? Ya no es para el pueblo, ya no es para el pueblo de Dios, para Jerusalén, sino para los que lo afligían. ¿Y quiénes eran los que lo afligían? Bueno, pues dentro de esta parte de la historia del pueblo, pues era Asiria y Babilonia, que simbolizaban a estos idólatras, a los opresores de Israel. Así es que desde esta óptica el texto expone que Jehová ahora va a apartar el cáliz de los labios de su pueblo para dárselo a beber a los adversarios de la nación. Así es que esto que Dios hará, donde ahora va a terminar con sus enemigos. Durante aquel tiempo los enemigos pues no solo eran las naciones o las potencias extranjeras, sino que también eran aquellos que pertenecían al pueblo y que habían caído en la idolatría. Y aquí cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de opresión experimenta usted actualmente? Porque bueno, en aquel tiempo el pueblo experimentaba la opresión de estas naciones, pero actualmente, ¿cuál sería esa opresión que usted tiene? ¿Y qué tanto confiamos en que el Señor nos guardará y nos sostendrá? Aquí podemos ver que en este texto podemos ver que la opresión hacia el pueblo era muy fuerte, y así también es con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. Es una opresión muy dura, y esto lo evidencia este versículo 23 que nos habla de cómo los enemigos pisoteaban la espalda, y que también pues de esta manera hacían una humillación hacia quien perdía en la batalla. Dice ahí, quiero leer este versículo 23 en la parte B, dice: inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Decía hace un momento, esta era la forma en que el enemigo humillaba a quienes derrotaba en la batalla. Pasaban por encima, los pisoteaban, ¿sí? Y esto es lo que hace la opresión, lo que hacía en aquel tiempo, pero también lo que sigue haciendo en nuestros días. Esa opresión es así, de esta manera fuerte. Pero no debemos dudar de que Dios va a terminar con esta opresión, que Dios nos va a sostener en medio de la aflicción. Así es que, en definitiva, estos versículos del 17 al 23
nos muestra cómo el pueblo fiel invita a toda la totalidad que está representada por Jerusalén a volver al Señor, y Dios dispone el fin de toda esa opresión. Así es que tengamos esa confianza que Dios nos sostiene en todo tiempo, y de esa manera sigamos adelante tomados de la mano de nuestro Dios. Vamos a tener una oración para terminar. Padre bendito, en estos momentos gracias te damos porque tú nos consuelas, Señor, cuando nosotros tenemos dudas, cuando nuestra fe decae. Señor, tú vienes a nosotros para animarnos, para consolarnos, Señor. Que podamos, Señor, creer en todo lo que tú puedes hacer, así como lo hiciste en el pasado cuando liberaste a tu pueblo, cuando creaste, Señor, este mundo. Tu poder, tu brazo poderoso se manifestó. Así también lo harás en nuestro tiempo, en medio de las situaciones, en medio de las dificultades que enfrentamos, Señor. Y que de esta manera, Señor, nosotros te demos gracias porque a pesar de que muchas veces nosotros nos apartamos, tú, Señor, quieres nuevamente convertirnos en ese lugar donde podamos estar caminando en contacto contigo, Señor, ese encuentro contigo. Señor, gracias te damos por este tiempo del estudio de tu palabra, y que tú sigas afirmando tu palabra en nuestra vida y así impulsándonos a seguir siempre adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos a decir el texto de 2 Corintios 9:7 para recoger nuestras ofrendas. Decimos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Cantemos este himno, bendice nuestra ofrenda. Hagamos, hermanos, ahora la consagración todos juntos, como lo tienen ahí en su pantalla. Hagamos esta oración. Dios santo, tú nos has dado todo lo que tenemos y todo lo que somos. A través de estas ofrendas y con nuestra vida, queremos ser los cuidadores de los necesitados. Te entregamos estas ofrendas para que sean utilizadas para alimentar a los hambrientos, visitar a los encarcelados, vestir al desnudo y hacer que tu reino se manifieste entre nosotros. Amén. Cantemos este himno para terminar, el himno Heme aquí, que está en el himnario Mil Voces para Celebrar, número 311, y ustedes lo pueden ver en su pantalla. Cantemos, hermanos. Yo
Vamos a tener una oración, hermanos, para así terminar nuestro culto de estudio. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites. Señor, que tu palabra, Señor, siga produciendo esos efectos, Señor, sanadores, liberadores en nuestra vida, y que, Señor, nuestra vida tú la sigas dirigiendo en todo momento, Señor. Que tu bendición, tu gracia, Señor, se siga manifestando en cada uno de nosotros. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.